Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, sí se ve. Bueno, vamos a seguir con el tema de materiales compuestos. Esto todo está basado en el libro de materiales compuestos de William Smith. Yo se los voy a subir también para que lo tengan y vayan estudiando y leyendo. Algunas cosas sí las he tomado de otros libros que son cosas muy puntuales, pero en general todo es del libro de William Smith, Ciencia y Ingeniería de los Materiales. Bueno, habíamos hablado la semana pasada de lo que eran los materiales compuestos, también conocidos como materiales híbridos o composites en inglés, y es uno de los campos, en realidad no es nuevo, sino que ya es conocido, es una copia de lo que ha hecho a través de millones de años la madre naturaleza, con lo que es la madera, los huesos, los caparazones de los abejones, que es uno de los, digámosle así, uno de los modelos que se estudia mucho, más en la parte de la construcción, con el fin de aliviar y darle resistencia a estructuras bastante grandes, y en eso, pues, el edificio que hicieron en Cisne para uno de los Juegos Nacionales es uno de los mejores ejemplos de construcción con materiales compuestos. Algo que es importante tenerlo presente, ¿verdad?, de los materiales compuestos, es que son materiales hechos a la carta. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que estudiar previamente la aplicación para proceder al desarrollo, según sea el proceso de fabricación, y por la naturaleza de los materiales compuestos, hay materiales que son totalmente isotrópicos, y el mejor ejemplo es el asfalto. Ese es un material totalmente isotrópico, propiedades en cualquier lado, pero si estamos en una mesa que ha sido hecha de lo que nosotros llamamos plywood, que es madera contrachapada, eso es un tipo de material laminado y ese es totalmente anisotrópico, y eso es muy importante tenerlo presente para efectos de los materiales. Entonces, un material compuesto es un sistema integrado por una mezcla o combinación de dos o más micro o macro constituyentes que difieren en forma y composición y que son esencialmente insolubles entre sí. Aquí hay que hacer una excepción en el sentido de que en realidad no es tan insolubles. En alguna medida se requiere que haya cierta miscibilidad, como lo vieron ustedes en el curso de tecnología de las aleaciones, para que haya una pequeña, digamos, adherencia entre la matriz y el reforzante. Pero esencialmente, si yo hago una metalografía, puedo identificar quién es la matriz y quién es el reforzante. Eso es tenerlo presente. Bueno, los materiales, como les decía, no son nada nuevos, es más bien una copia o una réplica de lo que ya la madre naturaleza ha hecho durante millones de años con la madera, con los dientes, los cuernos, tejido óseo, también con los caparazones de los abejones o ciertos insectos, en el cual se trata de replicar las condiciones que ya se ha desarrollado, estudiarlas para tratar de reproducirlos con los materiales que disponemos hoy, típicamente plásticos, metales y cerámicas. Uno de los materiales que se desarrolló por el hombre ha sido lo que se llama el adobe, que es un material compuesto reforzado de barro con, digamos, en este caso serían fibras, que serían las varillas de la caña, de un tipo de caña que se utilizaba como reforzante para darle resistencia, darle forma, y luego se rellenaba con barro para darle ya la, digamos, el volumen, darle como un espesor a la pared de una edificación.
Eso tal vez en nuestro país ya pasó de moda, pero en países del cono sur, donde digamos el grado de desarrollo en ciertas zonas rurales es muy limitado, se han desarrollado métodos modernos de adobe, ¿verdad? Para hacer casas, para hacer ciertas edificaciones de 2 pisos y han sido probadas ya en sistemas de antisísmicos y han funcionado adecuadamente. Aquí en Cartago todavía hay algunas secuelas de lo que fue la construcción con adobe, ¿verdad? Que eso fue destruido por lo menos aquí en Cartago, con el terremoto que hubo en 1910, pero quedan algunos edificios por ahí como recuerdo de lo que en algún momento fue ese material para la construcción. Hoy en día, en vez del adobe, tenemos lo que ya se llama el hormigón, que es lo que nosotros llamamos concretos, generalmente. El concreto en sí es un material reforzado con varillas. En este caso, es un material moderno que permite hacer construcciones bastante grandes y soportar, digamos, en el caso de nuestro país, todos los movimientos sísmicos en una u otra medida. Y el mejor ejemplo de todos los materiales compuestos son los neumáticos o llantas, que es una combinación de una banda de alambre hecha de aceros que tiene el perfil del neumático o de la llanta. Además, el hule o caucho que se utiliza para fabricarlo no es caucho propiamente dicho solo, sino que es una mezcla del el hule o caucho que se extrae de los cultivos del caucho, se mezcla con un reforzante y en este caso es un producto a base del carbono que se llama negro de humo y así se trae en unos sacones grandes, por lo menos aquí a Firestone, y ahí pues ya proceden a hacer las formulaciones de las mezclas, no solamente para la llanta en sí, sino para las refacciones que ellos hacen. Entonces lo que antes se llamaba el recaucho, que era una salida alterna a comprar llantas nuevas, pues eso es un método de usar lo que llaman el casco, que es la parte sobre el cual se monta ya la parte de la banda. Entonces material, los neumáticos, es el mejor ejemplo de un material con un alto grado de desarrollo tecnológico. Firestone en Costa Rica fabrica pues las llantas y en el lado de Belén o digamos la zona del barrial de Heredia, y tienen otra fábrica allá en Turrialba donde hacen unas especie de cilindros de hule que en realidad son como unas bolsas de aire para lo que se llama suspensión por aire o neumática, y eso es solamente producto que se exporta, pero eso es muy utilizado. Cuando tenemos un material compuesto, esencialmente el material que amarra todo, se dice que amalgama todo el conjunto, se llama la matriz. La matriz, según sea la naturaleza, un polímero, un metal o una cerámica, entonces ya le da el nombre de material compuesto de matriz metálica, polimérica o cerámica. Y viene el reforzante. El reforzante puede ser en diferentes presentaciones, por decirlo de alguna manera, que nos da digamos, es el que le da en cierta medida el sustento de aumento de la resistencia del compuesto. Muy importante, lo más importante, y una pregunta de quiz, pregunta de examen que siempre se hace es: ¿de qué depende la funcionalidad de un material compuesto? ¿Qué creen ustedes que es esa característica fundamental de un material compuesto? Las fuerzas intermoleculares. Cuando al decir fuerzas intermoleculares, ¿a qué se refiere? Porque ahí tenemos
matriz tenemos reforzante. Entre, o sea, las fuerzas de adhesión que tienen el matriz con el reforzante. Ese es el punto. Entonces, un material no se dice si es compuesto, si no hay, como dice el compañero, esa es la respuesta correcta, si no hay una adherencia entre la matriz y el reforzante. A la vez tiene que ser, digamos, insolubles, estrictamente hablando, pero tiene que haber una adherencia. Y de eso depende el éxito del desarrollo de un material compuesto, prácticamente. Eso es el pan nuestro de cada día en el proceso de desarrollo de los materiales compuestos, porque se tiene que asegurar cómo tener adherencia entre la matriz y el reforzante. Bueno, para que ustedes tengan una idea, vean que en este campo de los materiales compuestos, el gran beneficiado desde el punto de vista de consumo comercial son los polímeros, que abarcan un 90% de la producción mundial, ¿verdad? Y dentro de ellos, uno de los mejores ejemplos son los neumáticos. Después por ahí tenemos los materiales cerámicos, que es, aquí no es 90, es un 9%. Luego, y ya esto tal vez ha cambiado un poco, los materiales compuestos de matriz metálica, uno de ellos, y ahí les voy a tratar de compartir un video de Discovery Channel, donde se fabrican lo que se llaman bimetales. Los bimetales, por ejemplo, que en el caso de Costa Rica, la fábrica de cemento consume bimetales, es un material compuesto donde por un lado se tiene un material que va a tener una propiedad especial para una aplicación, por ejemplo, un acero inoxidable, y el otro lado tiene un material corriente, o sea, un acero al carbono que es mucho más barato, pero se requiere que una cara, que sería el acero inoxidable, pueda soportar ciertas condiciones de corrosión que de otra manera un acero corriente ordinario no resistiría. Y uno de los métodos que se utiliza para fabricar estos materiales bimetálicos o es por laminación, poniendo dos láminas que entren entre los dos rodillos y por la presión que se ejerce hay una difusión de un material en el otro y viceversa. O bien, que es el video que les quiero compartir, ahí se lo voy a poner, es cuando se usan explosivos. ¿Por qué? Porque, como dijo el compañero, tiene que haber una adherencia. Y entonces, eso, que haya cierta adherencia, es lo que se conoce en materiales compuestos como infiltración. Que haya una infiltración de un material en otro. Bueno, entonces, cuando hay dos materiales disímiles, como es el caso que les dije, un acero inoxidable y un acero al carbono, por un medio de todo un planeamiento se pueden poner una serie de explosivos que van a ir explotando secuencialmente, de tal manera que se hace un frente y rompe, ¿verdad?, la inercia entre las dos materiales y por la energía que se libera en la explosión difunde uno en el otro y se tienen bimetales. Y ese video es muy interesante porque explica todo y es casi que la única empresa a nivel mundial que produce bimetales para uso industrial. Y el otro que tenemos, que es uno de los productos también muy importantes, un 2% de la producción mundial, es las cerámicas, pero ahí básicamente no son como productos cerámicos corrientes, sino prácticamente se habla del hormigón armado, que es lo que nosotros conocemos acá como concretos, ¿verdad? Entonces, eso es para que ustedes tengan como una imagen de lo que es el espectro de los materiales compuestos. ¿Son importantes? Pues sí, bastante. En algunos casos, la solución a una aplicación es definitivamente un material compuesto. ¿Cuál mejor ejemplo? Los neumáticos, ¿verdad? Ese desarrollo que ha habido ha permitido toda la evolución de la industria automotriz y es muy difícil que esos neumáticos, aunque ya hay desarrollos para cambiar un poco la construcción de los neumáticos, se va a mantener por mucho tiempo.
¿Por qué? Porque le da muchas cualidades. Uno de esos es suavidad en el desempeño de un vehículo. Y eso todavía no se ha logrado con otros reemplazos. Bueno, cuando hablamos de los materiales compuestos es muy importante tener presente que ya sea la matriz de polímero, metal o una cerámica, se pueden tener diferentes reforzantes. Pueden ser partículas, pueden ser fibras, pueden ser láminas. Cuando hablamos de las fibras, según sea la relación diámetro dividido entre la longitud de la fibra, se pueden hablar de fibras cortas y fibras largas. Las fibras pueden ser aleatoriamente distribuidas, ¿verdad? Si son cortas, que son los famosos whiskers o fibras cortas que les hablé en algún momento, o bien, en el caso de las partículas, ahí es una distribución aleatoria. Y pues esa cualidad, por la forma, por la morfología en que se presentan las partículas, pues ahí no interesa mucho la parte de la distribución, en el sentido de que siempre va a ser un proceso aleatorio y genera entonces propiedades casi que iguales en los tres ejes, X, Y y Z. Bueno, el otro que se tiene son las láminas. De verdad que el mejor es lo que nosotros conocemos como Preidos, que sería la madera contrachapada, que en ese caso pues hay todo un desarrollo que se dice un desarrollo de simetría. ¿Qué quiere decir? Ahí les voy a explicar con un ejemplo más adelante, que es la orientación con las cuales se van poniendo las diferentes láminas de tal manera que se le dé resistencia al material. Y eso es muy importante en la parte de la construcción civil, porque los materiales compuestos laminados son muy utilizados. Bueno, cuando tenemos partículas, entonces por lo general el material que se tiene es un material isotrópico, y iso igual propiedades en cualquier sentido del eje del material, sea en X, Y, Z, ancho, alto, profundidad. Y el otro que tenemos con las fibras pueden ser isotrópicas o anisotrópicas, dependiendo del tipo de fibras y cómo estén distribuidos. Algo importante, y para prácticamente todos los que están trabajando con materiales compuestos, ¿verdad? Lo que me preguntaba la otra vez el compañero, el tramado que son telas, ya sean de fibra de vidrio o de fibras de carbono, o los Kevlar, que son los otros que se han desarrollado, son a partir de fibras cortas y combinación de fibras cortas que se hacen en una tira más larga. Entonces se hacen lo que se llaman refuerzos tipo tejidos, así se les dice. Y entonces ahí se pierde el concepto de fibras cortas, fibra larga. Ya ahí serían como una especie de láminas, pero en este caso no láminas rígidas, sino láminas flexibles. Igual, aunque se haga un tejido, muy importante es el sentido del tramado, porque así va a ser la resistencia digámosle así, de la tela que se utiliza como reforzante. Y eso es muy importante porque como los materiales se van a hacer a la carta. ¿Y qué quiere decir a la carta? Que se van a hacer tal cual se ocupan para una aplicación, para soportar los esfuerzos ya previamente conocidos. Entonces eso es muy importante tenerlo presente. Y los compuestos laminares, por lo general, son siempre anisotrópicos. Van a tener propiedades en un sentido, digamos, en un cierto plano, va a ser una resistencia muy diferente al plano perpendicular donde están los laminados, o del sentido del laminado. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna duda? Entonces la pregunta que tenemos en el tapete es: ¿de qué depende la funcionalidad de un compuesto? El compañero lo respondió muy bien. Entonces, un material compuesto es exitoso si se logra tener una buena adherencia. Entonces, una de las partes grandes, y para efectos de la presentación que van a hacer los compañeros, que ya les subí todo el material, es cómo se logra esa buena adherencia. No es disolución de un
una sustancia en otra, no, simplemente es que haya una adherencia entre dos fases. Bueno, eso es muy importante tenerlo presente. Luego, el otro aspecto importante que ya se utilizan, y aquí el concepto, ya mucha gente lo ha puesto como en discusión, ¿verdad? Si son partículas, entonces la pregunta que surge ¿es un acero bajo carbono, medio carbono o alto carbono? Si es un material, se considera que es un material compuesto, porque prácticamente la matriz sería la ferrita, que cumple un poco con lo que vamos a hablar ahora, que tiene que ser un material tenaz para que transmita las cargas. Y en este caso, las partículas deberían de ser de compuestos, como se va a hablar aquí, bien duros, de 60 Rowell C o más. Entonces ahí el carburo de hierro, Fe3C, ¿verdad? Cementita, cumple con eso, porque las partículas de la cementita son de 63 Rowell C. Y entonces se ha puesto en discusión si el acero en sí se puede calificar como un material compuesto. Cuando se hace el tratamiento térmico para endurecer las aleaciones que son de solubilidad parcial en estado sólido a base de aluminio, por ejemplo, aluminio magnesio, aluminio silicio, que es el clásico, aluminio cobre, que se descubrió ahí el fenómeno de endurecimiento. Entonces, ahí lo que hay de por medio, primero la matriz, que es el aluminio alfa, que es un material relativamente suave, y luego de un tratamiento térmico, lo que hay es una precipitación de un compuesto del soluto y del solvente, y ahí entonces surge la pregunta, el fenómeno de endurecimiento que hay en las aleaciones por solubilización, ¿nos da qué? ¿Un material compuesto o se considera un material metálico? Entonces, esto es para que ustedes vean que el concepto que se ha desarrollado a veces como que hace reflexionar con los materiales tradicionales, porque en cierta medida cumplen muchas de las características que se requieren. Entonces, en este caso, las partículas de un material duro, frágil, se dispersan de una manera discreta y uniforme, rodeados por una matriz blanda y suave. Bueno, aquí hay que hacer una pequeña explicación. Cuando se dice eso, muchas veces, ¿verdad? Hay que hacer un efecto de mezclado para que se dé una distribución uniforme en toda la masa y discreta, que quiere decir que más o menos sean los mismos números de partículas por unidad de volumen. Eso hay que garantizarlo. Y un requisito en este caso es que todas las partículas deben de estar rodeadas por el material de la matriz, y eso es una cualidad fundamental para la funcionalidad de los materiales particulados. Bueno, el asfalto es el mejor ejemplo de ese tipo. Entonces, siguiendo con la exposición, según el tamaño y la sustancia de la partícula, se pueden clasificar en compuestos endurecidos por dispersión, que ese es el caso de los tratamientos térmicos de las aleaciones de aluminio que han sido aliados con silicio, que ahí lo que se genera es un compuesto de silicio y otro componente, que por lo general es el magnesio, el Si2Mg, que precipita en la matriz, que sería en este caso solución alfa de aluminio con un poquitín ahí de silicio. Ese es uno. Entonces, estos materiales, como les decía, se cuestionan si son materiales compuestos o son materiales metálicos propiamente dicho. El otro son los materiales con partículas propiamente dicho. Entonces, en ese caso estamos hablando de los asfaltos. En el caso de dispersión, y este es el caso de las aleaciones a base de aluminio. Aluminio aliado con magnesio, con litio, con silicio, con cobre y con zinc, por lo general son aleaciones de solubilidad parcial en estado sólido, o sea
que si yo aumento la temperatura, aumenta en alguna medida el porcentaje de disolución del soluto en el solvente. Si yo bajo la temperatura, entonces disminuye la solubilidad. Y en ese cambio de solubilidades a alta y baja temperatura es lo que nos permite hacer los tratamientos de solubilización. Entonces ahí se ha visto que las partículas precipitadas son del orden de 100 hasta 2500 Armstrong y se distribuyen discretamente como se requiere a través de toda la masa. Entonces, ese es un ejemplo que se tiene típico de un compuesto endurecido por dispersión. Se requiere pequeñas cantidades del material disperso y eso es muy importante, no son porcentajes altos. En el caso del aluminio, silicio, el porcentaje de disolución máximo que hay alrededor de los 450, un poquito más de grados, es 1,69 y a veces a temperatura ambiente hay diagramas que dicen que prácticamente la solubilidad en estado sólido a temperatura ambiente es 0. Entonces hay un cambio apreciable de 1,6 a 0. Entonces se cumple con esa cualidad. El otro es que, la pregunta es, ¿cómo es que se endurece el material? ¿Por qué? En ese fenómeno de precipitación. Entonces, lo que se ha visto es que el endurecimiento se debe a que las partículas pequeñas obstaculizan o bloquean el movimiento de las dilocaciones. Y ese entrabamiento del movimiento de las dilocaciones es lo que se genera es un aumento de la dureza, que al final es un aumento de la resistencia de esas aleaciones. Si alguno de ustedes ha ido a la planta de extrusión aquí en Cartago, de Extralum, si han puesto atención, cuando el material sale de la boquilla de extrusión, parece una melcocha, toda suave. Entonces usted en ese estado puede darle la forma que usted desee darle. Y dándole esa forma, usted lo introduce en un horno para que se dé la precipitación justo que aquí habla. Entonces, con el tiempo, que en este caso son tratamientos de varias horas, para que tengan la energía térmica para que se dé la formación del precipitado o del compuesto que después precipita en la matriz. En ese caso, entonces, esos materiales pasan de un estado totalmente tenaz, que yo lo puedo conformar, a materiales totalmente rígidos, ¿verdad? Ya con una resistencia dada, que es lo que se aprovecha para hacer las ventanas, puertas, entre otras cosas, en la industria de la construcción. Y en este caso, como si yo vuelvo a calentar la aleación, entonces se da un proceso de redisolución, entonces la resistencia disminuye. Entonces se dice que la resistencia es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Cuáles ejemplos se tienen? Bueno, entre otros que ya les dije, está plata con óxido de cadmio, aluminio con alúmina, berilio con óxido de berilio. Uno que es muy utilizado es cobalto como matriz con óxido de torio. Hay unos que me imagino ustedes lo vieron en el curso de tecnología de aleaciones, es el cobalto con carburo de tungsteno, que el carburo de tungsteno es uno de los compuestos más duros que hay en la madre naturaleza. A esos materiales se les llama CERMETs y fueron desarrollados allá por los años 60 y desde entonces, aprovechando esa cualidad, eran como los materiales en exclusiva para fabricar herramientas de corte. Cuando vino todo el desarrollo de los materiales, de los compuestos estos cerámicos de alta dureza, el nitruro de titanio, carbonitruro de titanio, el nitruro de silicio, entonces a alguien se
se le ocurrió, bueno, ¿qué pasa si estos materiales que ya de por sí eran de un alto desempeño de resistencia, qué pasa si a estos materiales le hacemos esos recubrimientos duros? Y entonces ha nacido, bueno, en realidad no ha nacido porque ya está, pero se ha descubierto que estas herramientas, entre esos también los mismos aceros HSS, que eran para cortes, se les podía hacer este proceso de recubrimiento y entonces había una mayor resistencia al desgaste. También puede ser el cobalto con el óxido ¿qué es esto? Yodo. Luego se tiene dentro de la gran gama de las aleaciones a base de níquel, que se le llaman aleaciones o superaleaciones, ¿verdad? Hay el Monel y Conel, que son compuestos, o digámosle así, aleaciones que se pueden utilizar para efectos de calentamiento, como resistencias. Pero también eso no quita que se puedan aplicar como un material endurecido para alguna aplicación de resistencia al calor. Entonces ahí está el níquel con 20% de cromo. Después está el plomo con óxido, subóxido, el óxido de plomo, platino con el óxido de torio. Estos son ejemplos de aleaciones que entonces la pregunta se dice, ¿son materiales compuestos o siguen siendo clasificados en el campo de los materiales metálicos? Entonces, para efectos de fabricación y parte de lo que se ha recopilado y ya consolidado como una información que es valiosa y como guía para tener presente, dice: la fase dispersante por lo común es un óxido duro y estable y debe ser un obstáculo efectivo para el deslizamiento, o sea, para el movimiento de las dislocaciones. Entonces, esto es ya una conclusión como una consideración para seleccionar el dispersante. El material disperso debe tener un tamaño, forma, distribución y cantidades óptimas. Entonces, eso es muy importante, el tamaño, ¿verdad? Porque vean que son de un orden casi a veces cercanos al tamaño del diámetro atómico. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Que estén distribuidos de una forma homogénea en toda la masa y esto es muy importante y eso se descubrió con algo que yo les comenté y si no se los voy a comentar ahora, en los años 2010 que se hizo un congreso de materiales compuestos y capas delgadas, se encontró que desde el punto de vista de crecimiento de capas delgadas también se podían hacer materiales compuestos. Y una de las ponencias que hizo un profesor de las universidades de los países de la antigua Unión Soviética, él encontró que en una matriz dura, vea que va contrario a esto que hemos hablado acá, teniendo una cantidad óptima, y entonces él encontró que para el caso que él presentó en ese congreso, más o menos alrededor del 15% de otra fase dura se tenía un material compuesto con una dureza extraordinaria y servía para ciertas aplicaciones, principalmente como recubrimiento para materiales ferrosos. Entonces ahí como que mucha gente trató de copiar ese modelo, ¿verdad? Para encontrar otras mezclas. Sin embargo, eso, pues, bueno, fue el caso que puso ese profesor, lo llegaba todo bien documentado y quedó como una de las innovaciones que se dio para ese congreso. Entonces, eso va contrario a esto que hemos dicho, pero siempre cumple que el material disperso debe tener un tamaño, forma, distribución y cantidad óptimos. En ese caso, el porcentaje mágico era alrededor de 15%. Y entonces, mucha de la investigación que se estaban haciendo en capas delgadas se reorientaron en ese sentido, pero al pasar los años no hubieron como aportes importantes ni consolidar algún otro compuesto que tuviera esas cualidades. La otra cualidad que tiene que ver
con lo que dijo el compañero hace un momento, el material disperso debe tener baja solubilidad en el material de la matriz, porque si tiene alta solubilidad se disuelve, entonces no hace el efecto de reforzamiento. Y no debe ocurrir ninguna reacción química entre el dispersante y la matriz. Entonces, eso es otro aspecto importante, ¿verdad? Que no... A ver, en el caso, cuando nosotros hablamos, yo les decía a ustedes de la lámina de zinc, uno cree que es zinc, pero en realidad eso es un material compuesto, que es una matriz del acero que ha sido recubierto con el zinc, solo que el zinc y el hierro generan un compuesto, ¿verdad? De transición, que es el que le da la adherencia al zinc o estar el zinc sobre el acero. Entonces ahí hay una reacción y aquí en este caso no cumpliría con esto porque la idea es que no haya una reacción entre la matriz y el reforzante. Y la otra cualidad, se debe lograr buena unión entre el material disperso y la matriz. Entonces ahí, como hablábamos hace un momento, se requiere una pequeñísima solubilidad o imisibilidad, por decirlo de alguna manera, del dispersante en la matriz. Dice, para producir una unión lo más uniforme posible. ¿Preguntas? Con esto, uno de los conceptos que deberíamos de ir manejando es que entonces la parte de manufactura es fundamental en la fabricación de materiales compuestos. Y eso en cualquiera de las tres áreas de los materiales de matriz cerámica, polimérica y compuesta y metálica. Ese es como el trabajo cotidiano, cómo lograr una buena adherencia, ¿verdad? Y entonces ahí, muchas veces el vacío es una muy buena herramienta para evacuar gases que bloquean, que obstaculizan que se dé esta parte, un buen bañado, por decirlo así, una buena humectación, sin que afecte, digamos, la parte de la imisibilidad que se requiere. Ahora, el otro gran campo son los particulados verdaderos. Dice, contienen grandes cantidades de partículas gruesas que no obstaculizan de manera efectiva el deslizamiento. Entonces, muchos ejemplos son combinaciones de metales, cerámicos y polímeros. Entre la parte que podemos hablar ahí de polímeros está el asfalto, ¿verdad? Que sería la piedrilla, la grava, que está amalgamada por la matriz, que es un producto orgánico de una alta densidad. Otro ejemplo es el concreto, lo que nosotros llamamos el concreto, o que no es ni más ni menos que... Alguien me preguntó en algún momento atrás que por qué se decía que los cementos eran cementantes, y son cementantes en ese sentido, ¿verdad? Que el cemento sirve como para pegar, en este caso se mezcla con la arena para pegar, en este caso hacer la unión con el reforzante, que sería la grava que se le agrega al concreto. Entonces este es un caso también en ese sentido. Ahora, en el caso de los materiales particulados, es importante tener presente que a partir de la fracción de la matriz y la fracción del particulado como reforzante, hay un concepto que se llama la regla de mezclas, esa que está aquí titulado. La regla de las mezclas lo que nos ayuda es, si sabemos cuánto es la fracción que le vamos a agregar a un compuesto que se va a hacer tanto de la matriz, bueno, si digo cuánto es el reforzante, 1 menos eso sería la cantidad de la matriz. Entonces dice, la regla de mezclas puede predecir con precisión ciertas propiedades. La primera es la densidad. La densidad es directamente proporcional a la multiplicación de la fracción que se va
agregar como reforzante por su densidad, más la fracción que quedaría, que sería la matriz por su densidad. Y con esto hay una muy buena aproximación para calcular la densidad. Bueno, y aquí tener presente que las fracciones son en fracciones volumétricas, y eso es algo importante. A veces se le pone aluminio más 20 VV, entonces quiere decir porcentaje volumétrico, V/V, ¿verdad? Por volumen, para que lo tengan ahí presente. Entonces, eso es una nomenclatura que se utiliza en los materiales compuestos. Sin embargo, dice, no se pueden aplicar para predecir la dureza ni la resistencia, porque básicamente ahí eso depende ya de todo el manejo del desempeño de todo el compuesto. Algunos ejemplos particulados, entonces retomándolo, ¿verdad? Que les decía hace un momento, los carburos cementados, CERMEX, ¿verdad? Que se llaman así, carburos cementados, así se le dieron el nombre allá cuando se descubrieron en los años 60, y desde los 60 hasta entonces siempre siguen siendo los materiales compuestos más duros que se tienen, porque dentro de los compuestos más duros que se generan a nivel de industria son el carburo de tungsteno. Yo creo que este es el más duro, y por ahí sigue el niobio, carburo de niobio, ¿verdad? Y en este caso la matriz sería el cobalto. Entonces los carburos cementados son compuestos que están formados por partículas cerámicas duras dispersas en una matriz metálica que sería el cobalto. El carburo de tungsteno puede cortar aceros templados y revenidos sin problema, y de ahí surgió el desarrollo de este material compuesto para usar lo mejor de cada uno, la matriz y el reforzante. Y otro que se utiliza mucho es la plata reforzada con el tungsteno para contactos eléctricos. Si alguno de ustedes ha estado en contacto con algo de electricidad, o han visto cuando llegan a quitar la electricidad, ya sea aquí en Cartago, la JASEC, el ICE o la Fuerza y Luz, allá en Heredia, la empresa de servicios eléctricos, muchas veces debido al gran campo eléctrico que se genera cuando usted va a cerrar la cuchilla o va a desconectar la cuchilla, entonces se genera un salto eléctrico que es un chispazo. Y entonces, como la plata es un material blando, conduce bien la electricidad, pero es un material blando, se le agrega este reforzante para que en ese acto de conectar o desconectar se desgaste lo menos posible. El otro que se tiene, que les hablaba hace un momento, es el negro de humo. Si alguno quiere saber qué es el negro de humo, vayan ahí donde está el tubo de escape del carro, le pasan el dedo ahí, eso que les queda untado a ustedes es el negro de humo. Solo que en esos países de la industria petrolera hacen digamos así, un quemado de tal manera que se deposita un gran volumen, y eso es carbono prácticamente como una harina, ¿verdad? Es muy, muy fino, de unas cuantas micras poniéndole mucho. Entonces, ese polvo, por decirlo así, que es el carbón pulverizado, se utiliza para vulcanizar el hule normal que se encuentra o que se extrae de la corteza de los árboles, con lo cual se logra mayor resistencia, mayor rigidez, mayor dureza y mayor resistencia al desgaste, y en alguna medida mayor resistencia al calor. Este es, digamos, el producto estrella o base, porque no necesariamente todo va a ser el hule. A veces traen otras cosas ahí, pero básicamente el hule látex que se obtiene de la extracción de las huleras, es como la materia prima para hacer ya el hule que se prepara por mezclas para luego pasar al proceso de vulcanizado. En el proceso vulcanizado ya se le da una
resistencia y rigidez ya al producto, que en este caso sería la llanta. Otro caso es el ABS, es la matriz de acrilonitrilo y estireno, que a veces inclusive el hule láctex se mezcla con el estireno para hacer un compuesto de la matriz. En este caso, más partículas de butadieno estireno y se obtiene un material con altas propiedades al impacto y facilidad de moldeo. Muchos de los zapatos de hoy en día, la suela es este compuesto para darle resistencia al desgaste en la medida de lo posible. Y el otro uso que tiene esto es los cascos que antes se hacían en metal, en aluminio, ya hoy se hacen con este plástico que tiene esa cualidad de resistencia y también de absorber en alguna medida el impacto que pueda tener algún operario. También se puede utilizar el polietileno reforzado con plomo para darle una mayor resistencia a la absorción de neutrones, con un particulado de bronce para tratar de hacer un material no conductor, un material que pueda conducir en alguna medida la electricidad, y se utilizan las arcillas pulverizadas como en volumen para darle mayor rigidez. A veces se llama como para darle un volumen adicional al compuesto final. Entonces aquí no se va a utilizar toda una matriz de un polímero que es caro y se utiliza la arcilla, que es un material relativamente más barato en la escala de costos. Bueno, el otro que se tiene, que son, digamos, ya este es uno de los campos que se ha ido consolidando más, es materiales reforzados con fibras. ¿Alguno de ustedes tiene algún ejemplo que conozcan de fibras? Fibra de vidrio. Sí, La fibra de vidrio. de carbono. ¿Cuál? De carbono también. De carbono, sí. Esos son, digamos, fibras sintéticas. Fibras naturales, ¿cuáles creen ustedes que serían algunos ejemplos? La madera. La madera, pero específicamente es un vegetal, sí, claro. ¿Alguien es de Buenos Aires o de Guapiles? La hoja de la piña esa hoja, si se seca y se le quita la matriz, porque en realidad es un material natural reforzante, si usted lo deja en el sol ahí y lo va machacando y le quitan esa que es la matriz, les va a quedar las fibras. Entonces, la piña es una fibra natural. La cabuya, que en algún momento ahí en la lucha hubo un gran desarrollo de mecates que ahora está tomando otra vez fuerza porque es un material natural y biodegradable, entonces es otra fibra. Entonces vean que hay fibras vegetales que si ustedes las saben acomodar, por ejemplo con esa que cogían todas las fibras chiquiticas de la cabuya y las iban uniendo hasta que al final se tenía un mecate. Y son mecates que tenían una muy buena resistencia a la tensión. También se utilizaban para hacer en algún momento los sacos, a partir de esa fibra se hacían un tejido, ¿verdad? Con ese tejido se hacían los sacos para la exportación del café. Y ese saco, aunque ustedes ni les pase por la cabeza, ¿verdad? Y todavía aquí en Costa Rica hay mucha gente que los busca porque tienen una gran utilidad. Y entonces, una de las cuestiones era que en vez de la fibra de vidrio y la fibra de carbono, esas son fibras naturales que se pueden utilizar también como reforzantes. Entonces, las fibras no solamente son esas que dijeron que son, digamos, claro, son materiales ya con un alto valor tecnológico, pero las fibras también vegetales, la piña, la cabuya, son algunos ejemplos de esos. Hay otras fibras, por ejemplo, hay una fibra en
en Ecuador, que la procesan mucho, parecido a la cabuya, con el cual hacen el famoso sombrero panameño, que llaman, ¿verdad? Que es un sombrero estéticamente muy, muy bonito, muy atractivo, pero que ya todo un proceso de preparación digámosle así, de la mata, extraerla, procesarla, sacar las fibras, después las fibras hay que peinarlas para que queden en una sola orientación, luego hay que darles una especie de lavado para que queden blancas, y después cuando ya están, si ustedes se dan cuenta, todo eso son un montón de valor agregado que hay que darle de gente que trabaja solamente de eso. Ya viene la última etapa, que es hacer el tejido del sombrero, y eso, todo eso hecho a mano. Entonces Ecuador es uno de los países que tienen esa gran tradición, y curiosamente, ¿verdad?, el sombrero no se llama el sombrero ecuatoriano, sino sombrero panameño. Y si a ustedes les interesa un poco eso, pónganlo ahí en el internet y se van a encontrar los lindos diseños. Un sombrero de esos pueden empezar de unos $50 y pueden llegar hasta $600, $700 la unidad. Depende de todo el proceso de fabricación. Bueno, con esto lo que les quiero decir es que hay hay un cierto valor tecnológico y económico importante alrededor de los materiales, y no tienen que ser tecnologías tan avanzadas como el caso que hay en Ecuador, que mucha gente vive de la fabricación de sombreros. Bueno, dentro entonces de la introducción de fibras resistentes o fuertes o rígidas y frágiles dentro de una matriz blanda y dúctil, se mejora la resistencia a la fatiga. Eso es uno, digamos, de las grandes ganancias que hay. La rigidez, que es una alta resistencia a la deformación plástica, y algo que es muy importante, la relación resistencia-peso. A eso se le llama a veces resistencia específica. ¿Qué quiere decir resistencia específica? Esto es muy importante en la parte de la aviación. La resistencia específica da una idea de cuánto peso necesito yo en una estructura para soportar los esfuerzos a los que va a estar sometidos. En otras palabras, cuánto va a pesar toda la estructura del avión para que soporte las resistencias de los diferentes esfuerzos al que va a estar sometido ese aeronave. Y aquí, el que lleva la de ganar, comparados, si ustedes toman la resistencia específica como un parámetro de comparación, el que anda ya volando son todos aquellos materiales compuestos a base de polímeros, porque tienen un peso muy bajo y una alta resistencia a la tracción. Entonces, ahí es donde se justifica mucho el gran desarrollo que hay de los materiales compuestos poliméricos, de matriz polimérica. Bueno, en este caso la matriz transmite la carga o fuerza externa a la que está siendo sometido a las fibras, y las fibras, ¿verdad? Entonces, bueno, le dan la ductilidad para transmitir las cargas y la tenacidad, mientras que las fibras soportan la mayor parte de la carga que se está aplicando al material. Entonces aquí se dice que es un material, ¿cómo se llama? Bueno, hay un nombre aquí muy, muy especial que se le dan a estos materiales, porque aquí la carga, la matriz transmite la carga, y la carga es soportada por las fibras. Entonces, esto ha hecho que los materiales compuestos, en este caso los polímeros, hayan surgido ampliamente. Bueno, ¿qué ejemplos tenemos? Bueno, estos aumentan la resistencia a temperatura ambiente, y en algunos casos, depende del contexto, también la resistencia a alta temperatura. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, yo les contaba el adobe y la paja que se utilizaban como medios reforzantes
en una matriz que sería el barro, que es plástico, que ya ustedes lo tienen muy bien conocido por lo que hemos ido exponiendo a través del curso, y para darle una cierta mayor resistencia al barro, también resulta que, aunque a veces no se ve con buenos ojos, ¿verdad? Pero al barro se mezcla con boñiga o estiércol de caballo que trae fibras cortas procesadas, y eso, con eso aún así se da una mayor resistencia, en este caso a la matriz, que sería el barro con esa cantidad digamos, de boñiga, que en realidad lo que sirve ahí es ya la fibra corta que ha sido procesada por los animales. Eso es, en algunos países todavía sigue siendo un material utilizado en la fabricación de viviendas. Si a alguno le interesa, eso tiene todo un nombre y yo ahí se los puedo compartir, donde hay casas, hay cocinas, hay como especies de, no sé cómo se llaman estas casas de esquimal, ¿verdad? Ese tipo, que se hacen con esta mezcla y funcionan perfectamente, ¿verdad? Los iglús. Bueno, pasando en el tiempo de la evolución, pues ya el otro que tenemos es el concreto reforzado con las varillas de concreto. Luego tenemos lo que dijeron ahora los compañeros y compañeras, matriz polimérica reforzada con fibras de vidrio, matriz polimérica reforzada con fibras de carbono, ¿verdad? Que en este caso es como el binomio que se ha puesto de moda en muchas aplicaciones. Sin embargo, hay siempre una limitación. Acuérdense ustedes que les decía, las fibras de carbono no son algo nuevo y ya se conocían en los años 80, ya se había hecho un carrito modelo para promover el uso de la fibra de carbono como material para la construcción de carrocerías de carros. Sin embargo, vean que han pasado muchos años del 85 aquí y no ha habido, ¿verdad? No ha habido todavía métodos que bajen los costos de producción, porque o son procesos intensivos en energía térmica y son procesos también en el cual prácticamente la parte de automatización para fabricar los tejidos con las diferentes tramas tienen su costo. Bueno, en aquel entonces, cuando yo tuve que prepararme para un examen de uno de los cursos, que tuve que leer, ahí me quedó tan grabado los famosos whiskers, ¿verdad? Porque ahí venía todo el proceso de fabricación. Entonces lo que me llamaba mucho y todavía sigue siendo, ¿verdad? Los whiskers en aquel entonces, como uno de los problemas grandes que quedaban del cultivo del arroz, era que la cascarilla del arroz era la materia prima que se utilizaba para fabricar estos whiskers, ¿verdad? Después ya leyendo un poco, pues siempre había cierta limitación porque el contenido de sílice en la cascarilla del arroz es relativamente alto. Entonces lo que se buscaba era cómo hacer un proceso para convertir esa sílice con el carbono en algunas fibras de carburo de silicio. Y bueno, después de eso no he leído algo más. Sí sé que muchos productos vegetales siguen siendo como la materia prima para fabricar las fibras cortas, y a partir de esas fibras manipuladas se acondicionan para producir ya los diferentes tejidos para diferentes aplicaciones. Entonces, el caso de los whiskers, bigotes en español, una traducción literal, o triquillas en la parte técnica, son monocristales de materiales cerámicos. Entonces, en este caso, uno de esos era el carburo de silicio obtenido por un quemado, se dice, en ausencia de oxígeno, para que no se formara la sílice, sino que fuera un ambiente rico en carbono para que se generara, se propiciara la fabricación del carburo de silicio.
Bueno, eso es muy importante porque hoy en día se siguen utilizando ampliamente. Bueno, igualmente en los materiales compuestos reforzados con fibras se tiene la regla de las mezclas. Entonces en este caso se puede aproximar la densidad, la conductividad eléctrica y la conductividad térmica. Entonces, por definición, la densidad es igual a la sumatoria del producto de la densidad de la especie de interés, ya sea el reforzante o la matriz, por su fracción. Esa es la primera definición. La conductividad eléctrica también es directamente proporcional a la suma de la multiplicación de la fracción de la especie de interés, ya sea el reforzante o la matriz, por su densidad más el otro componente. Y por último, también la conductividad térmica, entonces es directamente proporcional a la suma de la fracción de la especie reforzante por su conductividad más la fracción de la matriz por su conductividad. Bueno, eso es, digamos, la parte conceptual de los materiales compuestos desde un punto de vista de lo que es, digamos, el concepto. Hay otros conceptos que vamos a ver, pero uno de los que interesan en el caso de fibras es las condiciones de reforzamiento según la dirección. Entonces, la resistencia que se tiene, ya sea en condiciones de isodeformación, iso igual deformación. Entonces, el modelo que se tiene es un cubito en el cual nosotros tenemos ahí, digamos, la dirección del reforzante y de la matriz. Entonces, en este caso, para efectos del desarrollo que va a venir por aquí, quiere decir que cuando yo aplico un esfuerzo externo, lo que se deforma el conjunto es igual tanto de la matriz como del reforzante. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Se dice que son condiciones de isodeformación. El conjunto recibe la misma deformación ante la exposición de un esfuerzo externo de estiramiento. Dice, si el esfuerzo que se aplica externamente es muy grande, entonces la matriz lo que hace es deformarse. Y bueno, pues tenemos la fracción de la matriz, la fracción del reforzante, que en este caso es la fibra, en este dibujo. Entonces ahí dice, el módulo de elasticidad del compuesto bajo esas condiciones es igual a la fracción directamente de cada uno de ellos. O sea, este sería la fracción de la matriz por su módulo de elasticidad más la fracción de las fibras por el módulo de las fibras. O sea, este sería el módulo del compuesto que se va a obtener. Y cada uno específicamente sería igual, ¿verdad?, a esa proporción. El otro que se tiene es cuando el esfuerzo más bien es perpendicular a las fibras que se tienen. En ese caso se dice que son de condiciones iso igual esfuerzo. Todos están sometidos al mismo esfuerzo, ¿verdad? Entonces esta es la línea de acción del esfuerzo que se simboliza con el sigma, el área elemental que va a tener el elemento de estudio. En ese caso dice, es como la parte de los circuitos eléctricos, es igual el E del compuesto, en este caso es el inverso, es 1 sobre el módulo de elasticidad del compuesto es igual a la fracción entre el módulo de elasticidad para la matriz igual la fracción de las fibras entre el módulo de elasticidad de las fibras. Entonces, en ese caso es muy importante tenerlo presente porque entonces la orientación de las fibras, como se simboliza aquí, tiene alguna acción si son condiciones de isoesfuerzo o si son de condiciones de isodeformación. Y bueno,
lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Que si, o sea, el desempeño de un material compuesto está limitado directamente de la unión entre fibras y matriz. Y esto es una limitación porque en los procesos de fabricación, ¿verdad? Muchas veces, bueno, el primer principio es que las fibras estén siempre rodeadas del material de la matriz, que no aparezcan burbujas, que esté bañado totalmente por la matriz. Eso es lo principal. Y algunas veces en ese proceso hay aire, hay gases que quedan atrapados y entonces eso limita, digamos, ya el desempeño. Bueno, ahí hay un video que después se los voy a compartir, donde un video, digamos, entre comillas casero, en el sentido que es en una fábrica que se dedica a hacer compuestos. Entonces, para que vean ustedes cómo tratan de hacer la humectación de las fibras y de la matriz, que en este caso sería la fibra epoxi, en todas las direcciones. Y una de las cosas que se hacen al final es exponerlo a un vacío para tratar de evacuar en la medida de lo posible todo el aire que quede atrapado entre fibras y el material de la matriz. Esa es una limitación práctica. Bueno, algunas veces la resistencia calculada es mayor a la real. ¿Por qué? Porque no siempre toda la matriz va a estar rodeando a las fibras y a veces queda aire, quedan partes sin estar bañadas por la matriz. Bueno, hay un concepto importante con esto que es lo que se llama este gráfico que está ahí es como el mapa de resistencia. ¿Qué quiere decir el mapa de resistencia? Que en ese caso lo importante es que vean que aquí es muy importante la orientación de las fibras, ¿verdad? Porque en este caso las fibras no es lo mismo si las fibras están en este sentido, que estén a 30 grados, a menos 30 grados, que estén a 90 grados, a 45, a 60. Muchas veces esa configuración es justamente lo que yo les decía al inicio de este capítulo la semana pasada y hoy otra vez se los dije, es que estos materiales se hacen a la carta. Entonces uno los reforzantes los va a colocar en aquel sentido donde va a ser mejor solicitado. Entonces ahí dice, la resistencia depende no solamente de la unión, ¿verdad? Que es una limitación práctica, sino que también aparece algo que es el mapa de resistencia. Entonces dice, ¿cómo se interpreta esta gráfica? Entonces dice, el módulo de ion, cómo cambia con la orientación o la dirección de las fibras largas. Entonces, cuando hay coincidencia del esfuerzo externo con las fibras, se tiene la mayor resistencia, este valor de acá. Pero si hay un desplazamiento de 15 grados, baja acá. Si es de 30, baja acá. Si es 45, si es 60, si es 75 o que esté perpendicular. Entonces, moraleja, hay que estudiar las condiciones de esfuerzo al que va a estar sometido para establecer cuál es la orientación que me dé la resistencia apropiada. Ahora, ustedes se dirían en sus adentros, bueno, eso es muy fácil ponerlo. Bueno, a veces parece fácil, pero desde el punto de vista práctico, muchas veces la orientación de las fibras tiene su teje-maneje y entonces no es tan fácil la orientación. Y entonces a veces se llegan como a compromisos, ¿verdad? Entonces eso es importante por la geometría de que va a tener el material compuesto. Y esto es muy importante tenerlo presente. ¿Preguntas? Profe, no me quedó claro. ¿Perdón? No me quedó claro. El gráfico, lo que dice es esto. Cuando Lo sé. el esfuerzo,
Cuando el esfuerzo está sometido en la misma dirección de las fibras, es cuando se tiene la mayor resistencia. ¿Sí? Sí, Si las fibras están en este sentido y yo aplico el esfuerzo aquí, está en la misma dirección, es cuando tiene la mayor resistencia digamos, esta propuesta. Pero si el esfuerzo viene en este sentido y estas fibras yo las voy a girar o las voy a poner a 15 grados, a 30, a 45, a 60, 75, hasta que esté perpendicular, ¿verdad? Que sería el caso este de aquí abajo, que el esfuerzo viene para acá y la orientación viene aquí a 90 grados respecto a la dirección del esfuerzo. Entonces lo que nos dice es esto, ¿verdad? Cuando el esfuerzo y las fibras están en el mismo sentido, el material compuesto presenta la mayor resistencia, pero cuando comienza a haber un desplazamiento de 15, de 30, 45 hasta los 90 grados, entonces vea cómo decae a este valor de 28 a 16, en 30 a aproximadamente 7, tal vez, en 45 un poquito más de 4, a 60 como a 2 y cuando es a 75 grados como 1 y cuando es 90 prácticamente la resistencia casi que decae al valor 0, ¿verdad? No sé si le queda claro. creo que sí. Ok. Bueno, entonces, con esto lo que les quiero recalcar que es muy importante cuando se construye. Entonces, hay que estudiar de previo la aplicación para desarrollar el proceso de manufactura. Por eso, muchas cosas, si ustedes ponen ahí materiales compuestos de fibra de carbono, fibra de vidrio, muchos videos es personas trabajando en eso. Van a hacerse en una lancha, son personas que están desarrollando todo el proceso, un yate, personas desarrollando todo el proceso, inclusive las personas son las que acomodan todo el sistema de extracción de aire para que al final, cuando se dé el vacío, se pueda succionar la mayor cantidad de aire y el material con eso se garantiza que el material esté bien homogéneo, toda lo que es la repartición del reforzante con el material de la matriz. Y entonces, si ustedes ponen ahí, hay uno muy bonito que hacen un yate de 30 metros de largo, todo fue manualmente y todo eso requirió un año de desarrollo del producto, ¿verdad? Y todos los días, bueno, en ese era como una empresa familiar que tenían otras personas que ayudaban a cosas muy específicas, pero lo que les quiero decir, eso, hoy en día con la parte de la robótica, pues en alguna medida alguien tiene que hacer primero un desarrollo y evaluarlo para después proceder a programar el robot. Entonces, no es que el robot ya de por sí ya lo hace, no. Siempre es la cabeza humana la que tiene que desarrollar el proceso de manufactura. Bueno, eso es importante tenerlo presente. Profe, ahí veo que dice poliéster con fibra de vidrio. A Sí, nivel general, cuando uno habla de fibras y que está hablando de reforzante y el aglomerante, creo que es, ¿cómo hace uno para saber cómo están ordenados? Digamos, usted dice que son materiales hechos a la carta, pero sí. al menos yo he visto la fibra de vidrio y no tengo así como muy claro cómo sé yo que esto quedó en una dirección en específico. Ah, no, porque usted las coloca. Usted coloca las fibras en el proceso de armado del compuesto, ¿verdad? Eh, Dame un momento. Dame un momento.
No sé si se ve el video ahí. Ajá. ¿Se ve el video? Sí, profe, sí se ve. Bueno, vean para lo que pregunta el compañero. Vean que estos son como casos, este es, digamos, la fibra tramada que se compra, ¿verdad? El tejido. Entonces vean ustedes que aquí todo esto es manual. Ahí lo que están haciendo es embebeciendo toda la matriz con la resina, que es la que va a hacer la parte de la matriz. Y una vez que van dándole la forma, ¿verdad? Este es un papel ahí para evitar la adherencia. Entonces, esta bolsa trae estos que se dicen los chupones. Lo que se hacen es conectar esto a la bomba de vacío para que succione todo el aire aquí, tratar de extraer todo el aire. Entonces, vea que usted aquí, para el compañero que me preguntaba, usted lo va a tomar, esto trae una curva, ¿verdad? Entonces uno la va poniendo en esa orientación y cuando se pone el vacío, la presión del aire de la atmósfera ejerce la presión sobre el plástico y le da ya el sentido de la forma de la resistencia. No sé si con eso me voy a explicarme o... Ah, bueno, vean que ahí se van poniendo las capas alternas, ¿verdad? Ahí están ordenando las capas en una dirección y luego en otra. Y así es Exacto. como se va haciendo Sí, manualmente. exacto, vea, unas a lo largo y otras a lo ancho, ¿verdad? Ok, Entonces, es que en la es lo- fibra de vidrio. Perdón, ese- profe. esta es fibra de carbono. Ujú. Entonces, una de las cosas que tal vez lo que sí hay que tener cuidado es cuando uno compra la fibra de vidrio que se vea visualmente, este, ¿cómo te dijera yo? La dirección, porque, bueno, ya en algún momento se expuso, las fibras de vidrio hay varias categorías. En el caso para reforzantes es una categoría, pero vos puedes comprar uno que son como fibras cortas, eso se le agrega al cemento para darle mayor resistencia. Y el otro son las planchas, no sé si esta usted la ha visto. No sé si con plancha se refiere como a una que parece como tela. Eh, ese es, Ah, ¿sí? entonces ese sí. Sí, entonces usted lo que tiene que ver ahí el tramado para ver en qué sentido están las fibras, para irlas colocando en el sentido adecuado para darle la resistencia. En este caso, vea que no se pone, o sea, yo no me meto a hacerle la curva, puedo dejarlo un poco, no me preocupo por eso. ¿Por qué? Porque cuando se hace el vacío, la presión que va a ejercer la atmósfera le va a dar esa curva al compuesto, pero yo sí puse las fibras para que vayan quedando alternas para darle la resistencia. Ok, sí, ya vi entonces. O sea, ¿Ve? es como visualmente que uno dice, voy a poner esto en una dirección y en otra. Sí, vean que ahí ya, ahora ya dejaron que fraguara, por decirlo de alguna manera, y vea que ya quedó reproduciendo todo el volumen en 3D. Con esto, fíjense, siempre sigue siendo todo un proceso manual, ¿verdad? Eso que ponen ahí es para que cuando se hace el vacío haga un sello hermético. Y este sería el monte. Ahora, otra cosa que se puede hacer es que yo primero hago una parte y como en este caso, luego hago otra parte para hacer como esta parte de arriba. Entonces después ya quedan como dos partes unidas, pero ya quedan como un solo material. Bueno, con esto, entonces la idea, ¿verdad? Es que siempre, prácticamente, este,
todo esto lo puede hacer un robot, pero primero al robot hay que enseñarle cómo hacerlo. Entonces, una persona, un especialista es el que se pone, un operario es el que se pone a hacer todo el proceso de desarrollo de la primera pieza, y después ya viene todo lo demás. Ven, entonces, antes alguien descubrió esto, pero antes toda esta pieza se metía en una cámara donde se ponía al vacío. Ahora con esas bolsas así, se facilita en un pequeño taller hacer ya los trabajos sin ningún problema. En todos los trabajos que están haciendo ustedes, los proyectos, hay muchos así que ustedes los pueden utilizar para hacer ya la parte del proceso de manufactura. Es mentiras que les digan a ustedes que es un robot, que es una máquina. No, vea que en esto es un curso de una universidad en España que dan esto, toda la gente que está ahí está dando ese curso para formarse en montarse un tallercito para hacer algo en fibra de carbono. Este es un mundo muy cambiante, ¿verdad? Pero ahora con todo el desarrollo que se ha hecho, como lo están viendo ustedes en este video, ha sido un proceso muy enriquecedor, porque prácticamente no es como los procesos de fabricación esos de una inyectora o algo, no, es algo más manual. Y en cierta medida eso, prácticamente, pues, desde un punto de vista económico, ¿verdad? Pues da posibilidades de que mucha gente, pues, pueda trabajar en todo lo que es confección de diferentes artículos, ¿verdad? Desde artículos de juguetes hasta muebles, como les decía, lanchas, botes de mayor envergadura, que, que prácticamente eso antes se hacía mucho con madera, ya ahora se hacen en fibra de vidrio, fibra de carbono. Es más, ahora la moda es fibra de carbono, ya la fibra de vidrio como que quedó un poquito ahí en el camino. Profe, el proceso para fibra de vidrio es similar. Es muy parecido a esto, muy parecido a esto. Mañana les voy a pasar un video. Usted ha visto los buses amarillos escolares, ¿verdad? Entonces la parte donde viene el motor, que llaman la trompa, todo eso es fibra de vidrio. Ahí sí, aquí vea que todo esto es manual, todo, intervención. Pero en ese de los buses amarillos, como van a exponer los compañeros que van a tocarle hablar sobre la parte de los compuestos, en la parte de manufactura, ahí ellos, sí, en Estados Unidos desarrollaron un sistema que proyecta las dos cosas, la resina mezclada con las fibras contra un molde. Pero es una persona la que aplica todo el proceso. Me imagino que ya hoy en día hay robots que se les ha enseñado el proceso y lo hacen, pero inicialmente en los años 70, 80, todo eso era manual. Aquí se dio un boom en los años 70 y 80 de hacer muchos, de las casetillas para venta de comida, carretas para venta de comida, casetillas para guardas, todo eso, hubo un gran boom donde todo eso se hacía en fibra de vidrio, y es algo así, bueno, en aquel entonces era todo así, manual, ¿verdad? Parte del avión A380, aunque sea manual, es un poco tecnificado todo, pero muchas cosas son totalmente manuales, ¿verdad? Y entonces las alas que las hacen en Inglaterra y otras en España se hacen con personas que trabajan en el desarrollo de
todo lo que es el proceso del producto. Bueno, aquí la herramienta básica para que quede bien todo es tener el sistema de bombas. O sea, la parte de evacuación del aire que está aquí, que es una bomba de vacío. Ven, ahí está unido a una línea de vacío y después se conectan tantas mangueras para que se evacúe en un tiempo óptimo, porque esto hay que jugar con el tiempo de fraguado de la resina, ¿verdad? Y inclusive en esto traen estas llaves por si en algún lado se hace el vacío muy rápidamente, entonces se cierra para que no afecte en otros lugares. Algunas veces, como está aquí, ¿verdad? Si queremos que alguna parte se llene más de resina, como está sucediendo acá, entonces en el proceso de extracción, entonces se genera el vacío y succiona de un recipiente a través de esas mangueras la resina para darle un reforzamiento adicional. Todo esto, lo que les quiero decir es que prácticamente todo esto puede ser que ya hayan equipos y todo, pero todo viene de un desarrollo personal. Está interesante, profe. Eso, ahí le están aplicando más resina, entonces. ¿Sí? En aquellas partes donde se requiere darle cierto espesor y resistencia, entonces ahí se succiona. Y no se pone al inicio, se pone después de que ya ha succionado un poco para que se rellene solamente esa parte que queda ahí suelta. ¿Ves? Aquí ya está saliendo ya la pieza. Ahora, yo puedo poner en el proceso un injerto de otro material para hacer un injerto metálico, por decirle algo, o otra parte que yo ya lo había hecho, pero que no se podía integrar ahí. Bueno, vamos a quedar acá. Nada más quería decirles que yo ya les subí, para los que me preguntaban lo de materiales compuestos, ahí yo les subí los documentos, un documento donde dice el contenido que tienen que desarrollar para el resto de las personas que quedan, para efectos de la segunda presentación. Entonces ahí yo ya les puse el libro y ustedes tienen que hacer la distribución equitativa entre todos para que comiencen a ir trabajando en esa segunda exposición. Adicionalmente, ¿verdad? Eh, bueno, todavía no hemos terminado esta parte, todavía mañana yo tengo que explicar un poco más algunas cosas. Y, bueno, este video sirve, pero había otro que yo les quería poner ahí, que es el de una bicicleta, para que lo tuvieran como referencia. En todo esto de fibras de reforzadas, vean, todas son operaciones muy manuales. Entonces, ¿hay un grado de automatización? Sí, pero no tanto. Muchas cosas dependen de la habilidad de una persona. Eso todavía no se ha sustituido, ni creo que se vaya a sustituir cuando son piezas de gran importancia, a menos que se haga un método de un robot o todo un complejo de infraestructura muy desarrollado para eso, pero muchas operaciones siguen siendo humanas. Entonces, para mí, ¿verdad? Eso me gusta mucho porque a veces uno, cuando hay cosas que son muy automatizadas, los países desarrollados van años adelante, años luz adelante, y es muy difícil que uno los pueda llegar a alcanzar, pero cosas como estas, donde la mano es intensiva, pues ahí nosotros, como mano de obra barata que somos, tenemos cierta, digamos, luz de poder llegar a hacer esto. Este es un campo nuevo.
es un campo que en el país es muy poco lo que se ha desarrollado, inclusive en esos países para promover toda la industria de las fibras de carbono, ¿verdad? Han obligado a las universidades a dar cursos de este tipo. Este que es en España, eso mismo yo lo vi allá en Argentina y sé para toda esta parte, ¿verdad? Que Europa después niveló todo eso para que hubiera un nivel de conocimientos y que todos pudieran participar, como los aviones estos Airbus y todos esos son de la misma compañía y es un conglomerado europeo, pues que todos los países tengan la misma oportunidad de participar en licitaciones cuando se proponen que se quiere hacer un nuevo diseño de un avión, cómo fabricarse. Eso en avión, pero también hay pequeños aeronaves que serían los helicópteros, que esto, si ustedes se dan cuenta, no es una tecnología o sea, si yo les digo una máquina inyectora, ya esos países van años adelante, es muy difícil que nosotros lleguemos a alcanzarlo, pero esto yo le veo que es algo que no es que esté muy fácil tampoco, porque eso requiere trabajo, requiere ponerse metas, hacer mucho trabajo de desarrollo, pero esto es una gran oportunidad. Y la intención mía de ponerles el proyecto a ustedes en materiales compuestos era justamente que vean que esas cosas pueden ser posibles. Yo le puse esos casos solamente porque es lo que yo veo me interesa. Por ejemplo, ese de un helicóptero, hacerlo en el país sería algo fenomenal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los aviones, los helicópteros, no hay que inventar el agua tibia. Las hélices, que son la parte clave, y el motor ya los venden. Y muchos países lo que hacen es desarrollar la parte, el concepto, lo que llaman el concepto de diseño, que es la parte estética. Y ya lo demás, lo mecánico, pues viene, se compra. O sea, no es que tampoco es regalado todo, pero ya hay motores, hay empresas en Inglaterra, Europa, Estados Unidos, que venden los motores según la potencia requerida y todo lo demás. Bueno, eso es un poco que quería decirles a ustedes de por qué yo puse ese proyecto. Y en esto de materiales reforzados, esto con fibras de carbono, pero la fibra de vidrio, que es más barata y más accesible, de la cual ya aquí el país ha desarrollado algunos talleres. De hecho, tengo entendido que en algún momento esta empresa que hace mantenimiento de aviones en Copesa, ellos desarrollaron, o por lo menos pusieron el rótulo en un cuarto. Esa es la sala de materiales compuestos, pero no sé si de ahí a ya tener, fabricar y hacer cosas, hay algún desarrollo. No lo sé, ¿verdad? Eso, pero ellos vieron que eso era una gran necesidad en ese sentido. Y el otro que yo ya les comenté a ustedes es que esta empresa que hace ahora cosas fundidas en aluminio, que se llama Castel, que está allá del Inquijongo, 200 o más metros al oeste, ellos ya pensaron estratégicamente que en Estados Unidos se ha puesto una gran moda de hacer muebles en fibra de vidrio, de carbono. Y cuando uno ve todas estas cosas, y claro, porque ustedes pueden hacerlo al antojo, digámoslo así, de un diseño y desarrollarlos. Sin embargo, pues ellos se toparon que aquí en el país hay muy poco desarrollo, entonces prefirieron seguir por un tiempo mientras ven cómo van formando a gente para ir haciendo la transición de producción en metal a fibra de carbono. Nada más como un comentario para que ustedes vean que esto tiene, yo le veo luz a futuro, ¿verdad? Y a veces, no sé, a veces se le vende la idea a los estudiantes de que el campo está en los dispositivos médicos. Yo no tengo nada en contra de los dispositivos médicos, pero estas otras opciones también son muy válidas. Profe, yo tengo una consulta Sí. con respecto a los puntos de los contenidos de la presentación. El punto 7, que es que me gustaría como que si me lo puede explicar un poquito, porque la reacción no me queda como muy clara. No sé si lo tendrá por ahí o... Más bien diga, lo puede leer, a Es ver. que lo que dice es describir los principales procesos utilizados en la fabricación de estos materiales. Hasta ahí todo bien. Pero después dice detallar y después dice como papel supera la humectación y adherencia en las Sí, diferentes interfaces. Eso es sí, lo que no me quedó claro. sí. Lo que le quise decir, y ya lo vio ahora con esto, ¿verdad?
¿Cuáles son los métodos de fabricación? Ese que está ahí es uno manual, pero hay otros, con otros materiales, ¿verdad? Entonces, el papel es, que lo que quiero decirles es cómo se supera la parte de adherencia que ya vimos, que es fundamental. Entonces, en cada método hay estrategias para provocar que el material tenga una buena adherencia entre la matriz y el reforzante. Entonces, no es lo mismo para un material como este, que es de fibra de carbono y una resina epoxi, que un material compuesto de matriz metálica, porque ahí sí, ahí van otros métodos de fabricación. Entonces, según sea la familia, hay formas de cómo se lidia un poco con la parte esta de la adherencia. Uno típico en la parte cerámicos es cómo se hace para que cuando se hace la chorrea del cemento, las varillas queden bien embebecidas con el concreto, porque de eso se trata la eficiencia el buen desempeño del concreto. A eso es a lo que me refiero. Ok, está bien, gracias, profe. Entonces, cada familia tiene una forma de cómo lidiar con eso, entonces explicar cómo se supera esas limitaciones prácticas que hay. Algunas veces es muy difícil, muy difícil. En otras, como en esta, este sistema de poner ahí el plástico y después un vacío, eso es que si ustedes vieran antes era un cilindro grande con un sistema de bombeo y había que ver que si era un ala grande, entonces todo eso tenía que ser una construcción enorme. Ahora que hicieron esas bolsas plásticas, con eso resolvieron enormemente y facilitaron que eso pueda acceder, cualquier persona pueda accesar a tener la tecnología para hacer un material compuesto. A eso es lo que quiero que ustedes reflexionen. Listo, profe, gracias. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, quedamos por acá, seguimos mañana, si Dios lo permite. Profe, una consulta. Sí. Con respecto al entregable 3, ¿hay alguna guía para saber qué es lo que tenemos que poner? Mañana hablamos de eso, porque espero mañana poder terminar los informes y los exámenes para ver si ya ustedes se los retroalimento. Perfecto, profe, gracias. Muy bien. Bueno, profe, hasta luego, que esté bien. Bueno, Profe, igualmente, gracias. ustedes también, Luego. Gracias, profe. Buenas tardes. igualmente, Bueno, profe, muchas gracias. ustedes más.